tú quieres tener una cosmovisión bíblica, ama a Dios. Vive de esta manera. Ama a Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu corazón y toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Esa es la realidad que yo creo que nosotros podemos entender. Y Asaf nos está diciendo, hermano, no te canses. Dalo a tus hijos. Dalo también a todo el que te rodea. Dalo a los niños en la iglesia. Dalo a los jóvenes en la iglesia. Y eso va a garantizar que ellos también lo den a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, ya es viernes y hemos llegado al último día de nuestra serie titulada Para que la generación venidera sepa. Espero que la hayas disfrutado, pero hemos estado examinando esta semana la importancia de transmitir la fe a las generaciones venideras, que es mucho más que simplemente enseñarles doctrina o establecer prácticas religiosas. Se trata de entender que tenemos un desafío como iglesia y como padres creyentes a preparar a nuestros hijos y jóvenes para vivir en la cultura actual, una cultura que es una amenaza para nuestra fe y la de nuestros hijos. Con nosotros de nuevo está el pastor Uziel Abreu y hemos estado teniendo conversaciones buenísimas y sumamente significativas sobre este tema crucial. Hoy vamos a terminar explorando la importancia de transmitir la verdad y la fe a las generaciones venideras, basándonos en el Salmo 78. A lo largo de este episodio reflexionaremos sobre cómo la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto se convierte en un poderoso testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Y junto a mi hermano querido Uziel discutiremos la necesidad de vivir y comunicar una cosmovisión bíblica, así como el papel del sufrimiento en nuestra santificación. También abordaremos cómo nuestras acciones y decisiones pueden impactar a los jóvenes y niños en nuestras comunidades, asegurando que la fe se transmita de generación en generación. Acompáñanos en esta conversación profunda y sobre todo edificante. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 78 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Quiero comenzar con la lectura del Salmo 78. Y voy a comenzar en el versículo 1. Casi siempre usamos la Nueva Biblia de las Américas, pero hoy voy con la Reina Valera, porque me gusta. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, con su espíritu.
ni fue fiel para con Dios su espíritu. Wow. Aquí vemos algo tremendo. Vemos esta idea que hemos estado hablando toda esta semana, y de hecho fue de este pasaje que tomamos el título para nuestra serie. Pero es la importancia de comunicar la verdad, de vivir la verdad y comunicar y transmitir esa verdad a la siguiente generación. Porque si no lo hacemos, se pierde. Si no lo hacemos, estamos cometiendo un error grave y repitiendo el error incluso de Israel. Así que bueno, hemos estado hablando toda esta semana con mi amigo el pastor Uziel Abreu. Uziel, ¿qué te parece este pasaje que leímos y qué podemos sacar de aquí que nos ayude a terminar de hablar de este tema? Me encanta. Y me encanta que comienza precisamente con una palabra que usamos al final de nuestro pasado programa. Empieza diciendo escucha. Escucha. No es el mismo término del que hablábamos en el otro programa, que está en griego. Sí. No sé si la Septuaginta lo tomará de esa misma manera y pondrá kou aquí, pero al final es el mismo concepto. Escucha. Está llamando la atención el salmista Asaf sobre una realidad que debe ser escuchada, que merece ser escuchada, que es digna de ser escuchada. Y pone aquí después entonces en valor un par de cosas. Primero dice en el 4, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera, y habla de varias cosas: las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Eso yo creo firmemente que está hablando, puede estar hablando de muchas cosas, pero, claro, pero centralmente está hablando de la salida de Egipto. Sí. Y era una de las cosas que el pueblo de Israel transmitía una y otra vez. Recuerda, Israel, cómo te saqué de Egipto. Eso lo está diciendo Dios mismo en Éxodo 20. Sí. De casa de servidumbre, entre portentos y señales, todas las cosas que yo hice. Y eso era algo que el pueblo de Israel se pasaba de generación en generación. Mira qué grande es Dios. Mira lo que ha hecho por ti. Mira lo que hizo por el pueblo. Mira cómo lo libró, metafóricamente hablando ahora, del pecado, de la esclavitud de Egipto. Y entonces lo convertían en alabanzas. Eso, claro, es digno de ser cantado. Claro. Eso es digno de ser gritado. Eso es digno de dar testimonio de eso, de ser proclamado. Y lo otro que pone también en valor el salmista Asaf es que puso una ley en Israel. Dos eventos ahí que están pegaditos unos de otros. Lo sacó de Egipto, pero no lo sacó sin un propósito. Después en Sinaí le entrega entonces a Moisés y al pueblo la ley. Una ley que debería ser obedecida, dice, la cual ordenó a nuestros padres en el verso 5, que enseñaran a sus hijos para, y es el título de nuestra serie, que la generación venidera sepa. Sepa cuán maravilloso es Dios. Cuán portentoso es Dios. Todas las cosas que ha hecho. Porque la salida de Egipto fue también para nosotros. Sí. Es válida también para nosotros. Nosotros también hacemos bien en valorar y en recordar cómo Dios sacó al pueblo de Egipto. Claro, ¿no? Y ese evento de la liberación de los israelitas de esclavitud en Egipto es una sombra. Eso es algo que apunta hacia la salvación que nosotros tenemos en Cristo. Así que esto, cuando nosotros leemos este pasaje, pensamos en el testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y ese testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros, la obra de Cristo por nosotros, fructifica en nuestro cumplimiento de la ley. Porque esa es la santificación. Y eso tiene un propósito. Según Asaf, dice que eso está hecho, verso 7, para que ellos, o sea, sus hijos, que se lo van a contar a sus hijos, y entonces a la vez también esos hijos a sus hijos, dice, para que ellos pusieran su confianza en Dios. Amén. No se olvidaran de las obras de Dios. Sino que guardaran sus mandamientos. Sino que guardaran sus mandamientos. Sí, y ayer no llegamos a hablar mucho de esto, pero en ese pasaje, antier no llegamos a hablar de esto, en el pasaje de Judas. Estaba pensando que el contexto de lo que Judas estaba diciendo, de contender por la fe, de defender la fe, era ante las personas que estaban
estaban básicamente quitando el poder y la autoridad de la ley y llevando a la gente al libertinaje. Y estaban siendo desobedientes. Sí, así que contender por la fe es contender también por la santidad. Claro. Contender por tener un carácter cristiano en la manera que hacemos las cosas, en nuestros negocios, en nuestras relaciones, en la familia, en nuestras relaciones como padres, como amigos. Que la gente vea que creemos en Cristo, que creemos en su palabra, que creemos que esto es verdad. Así es que se contiende por la fe, viviéndola. Yo creo que Jesús fue el maestro de maestros, tanto que tomó la ley y la redujo, hizo el mínimo irreducible, la redujo todo lo más que se pudiera reducir, ya no se puede reducir más. Y él dijo, todo se resume en esta realidad: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, con el mínimo irreducible, nosotros tenemos un resumen también de una cosmovisión bíblica. ¿Tú quieres tener una cosmovisión bíblica? Ama a Dios. Vive de esta manera. Ama a Dios con todas tus fuerzas, toda tu mente, todo tu corazón y toda tu alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Esa es la realidad que yo creo que nosotros podemos entender. Y Asaf nos está diciendo, hermano, no te canses. Dalo a tus hijos. Dalo también a todo el que te rodea. Dalo a los niños en la iglesia. Dalo a los jóvenes en la iglesia. Y eso va a garantizar que ellos también lo den a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Hay una transferencia ahí generacional de todo lo que es la cosmovisión bíblica. Y es interesante porque, mire, no hay bendición más grande que nosotros poder ver a los niños en la iglesia y a los jóvenes en la iglesia en algún momento vivir la escritura. Mi hermano, cuando yo veo a un joven en la iglesia perdonar a otro joven en la iglesia, o cuando veo a un joven en la iglesia que se me acerca, y ha pasado en estos días, que se me ha acercado y me han dicho, pastor, tengo un problema en mi vida. Tengo un problema con tal persona, no es cristiana, y yo quiero que usted me ayude a encontrar en la Biblia cómo reaccionar a esta situación. Porque no quiero pecar y no quiero desobedecer a Dios. Y hemos tenido que ir a la ley y hemos tenido que ir también a Jesús. Y hemos tenido que aconsejar y guiar a ese joven y decir, mira, creemos que debes actuar de esta manera y de esta manera. E implica sufrimiento. Porque vivir a Cristo es contracorriente. No está acorde a la cosmovisión secular de este mundo. No está acorde a esa realidad. Y va a implicar sufrimiento. Pero ese joven ha dicho, yo quiero. Y ha llevado el pensamiento cautivo a Cristo. Wow. Se convence de eso, lo hace y bueno, para gloria de Dios. Puede no resultar como uno esperaba. Sí. Pero en la vida de ese joven ha regresado y nos ha dicho, he hecho lo bueno y estoy en paz. Entonces, para mí, Asaf, al poner en valor esa realidad de Dios y su carácter y cómo Él debe ser recordado, y además de la ley de Dios para nuestra santidad, para mí está haciendo un vínculo precioso. Por no decir que en el versículo 2 cita algo que Cristo directamente iba a hacer. Dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Jesús habló en parábolas, pero también a sus discípulos, a sus hijos espirituales, se las explicó. Y no fue por gusto, Él se las explicó para que eso se tradujera también en formar una cosmovisión bíblica en la mente de los discípulos y ellos pudieran reproducir eso. Porque cuando Jesús oró en Juan 17, no oró solo por esos, sino por aquellos que han de venir por la predicación de esto y por la enseñanza de esto. Entonces, pudiéramos nosotros decir que Jesús legó esa cosmovisión bíblica a sus discípulos, que fueron apóstoles, que legaron a sus discípulos y lo legaron a sus discípulos, y nosotros somos los hijos de los hijos de los hijos. Somos el resultado de. Wow, eso es una herencia, eso es legado. Tremendo. Yo creo una pregunta creo, y no es dirigida a ti, sino más bien a aquellos que nos escuchan. ¿Estás dispuesto tú, oyente que nos escuchas, cristiano que nos escuchas, a asumir el reto de poder formar una cosmovisión bíblica, de transformar tu mente y legarlo entonces también a tus hijos y a los niños y los jóvenes en la iglesia? Eso es para que medites nada más.
Eso es un reto, Luciano. Es un reto, pero es un reto con promesa de bendición. Es un reto con promesa de bendición, no solo en el futuro. No es que Dios te va a bendecir cuando llegues al cielo, aunque eso es parte. Pero es bendición para tu familia, es bendición para tu iglesia, es bendición para tu esposa, para tu esposo. Que tú escuches, internalices y vivas la vida cristiana. Y una bendición ahora mismo. Ahora mismo. Sí, estamos disfrutando de los poderes del siglo venidero ya. Ya. Todavía no completamente, pero ya. Así es. Y sí, como dijo Uziel hace un rato, a veces cuando somos fieles a hacer las cosas según la cosmovisión bíblica, no produce los resultados inmediatos que nosotros deseamos. Estoy pensando en un amigo que decidió que él iba a ser un buen cristiano porque él creía que el Señor lo había llamado a perdonar, y hizo algo para perdonar a su papá porque el papá no era creyente. Y la respuesta del papá fue feo y grosero. Y él pensaba que el papá iba a decir, ay, hijo, gracias por lo que hiciste. Pero la respuesta fue más abuso. Pero el punto no es que si tú eres fiel a Dios que todo va a salir bien o que la vida va a ser color de rosas. El punto es que Dios es glorificado. Y tu carne también queda sometida a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios y por tu bien. Y la decisión de hacer eso, al fin y al cabo, fue bueno para el muchacho, aunque no produjo los resultados que él deseaba. Claro. Y yo creo que es la misma cosmovisión cristiana que nos da las fuerzas para sufrir, nos da las fuerzas para enfrentar la desilusión, para enfrentar esos momentos donde las cosas no salen como creíamos que iban a salir. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué es que la cosmovisión produce eso en nosotros? La cosmovisión lo produce porque lo primero que debemos aprender, de acuerdo a la cosmovisión bíblica, es que el sufrimiento no es pecado. O sea, el sufrimiento no es malo per se. Sí se siente mal. Uh-huh. No es agradable. No es agradable, pero no es malo. De hecho, muchas veces en la Escritura nosotros podemos ver realidades dibujadas donde Dios usa el sufrimiento para transformar y santificar la vida de una persona. Está viniendo a mi mente el libro de Job. Creo que es el ejemplo clásico del sufrimiento para santificación de una persona. Y Job, por sus mismas palabras, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y termina diciendo en su capítulo 42, en el último, diciendo: de oídas te había oído, pero el sufrimiento ahora me ha ayudado a verte ahora de verdad. Mis ojos te ven. A entenderte de verdad y a verte de verdad. Y entonces debemos partir de esa realidad. El sufrimiento puede ser resultado o consecuencia del pecado de alguien o el nuestro propio, pero puede ser también por elementos naturales de la vida. Y debemos entender, el sufrimiento no es pecado. Y Pablo dijo: todo ayuda a bien. Entonces, si todo ayuda a bien, nosotros debemos entender que el sufrimiento también es propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, una cosmovisión bíblica sería detenernos a meditar entonces en cómo yo puedo, y esto va a resultar un poco complejo para la gente, pero para que entienda bien esta frase, cómo yo puedo aprender a sufrir bien. ¿Cómo se sufre bien? Un sufrimiento piadoso, un sufrimiento que se mantiene enfocado en los buenos resultados del sufrimiento como creyente. Pedro nos ayuda con esa cosmovisión bíblica. Pedro dice: si alguno de ustedes sufre, que sufra no como malhechor, no como ladrón, no como aquel que hace lo que, y estoy parafraseando, que hace lo que no es bueno, sino que sufra por la palabra de Cristo, que sufra por Jesús mismo. Y en Jesús, mi hermano, tenemos el mejor ejemplo. Hay personas en la iglesia que yo he escuchado que dicen: no preguntes por qué a Dios, pregunta para qué. Y yo le digo a la gente: ¿y por qué?
¿Y por qué? Max Lucado en uno de sus libros nos decía, nosotros tenemos todo el derecho a preguntar por qué. Claro. Porque todos nuestros porqués están respondidos en el gran porqué de la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, yo creo que una cosmovisión bíblica debe ser una mente llena e informada de Cristo. Una vida llena e informada de Cristo. Si vamos a padecer, debemos de sufrir bien como Cristo sufrió bien. Y Él sufrió bien por amor a Dios y por amor al prójimo. Entonces, la realidad es esta. Jesucristo vio su vida completamente desamparada. Dirigió su mirada al Padre y le dijo, ¿por qué? Pero confiadamente. Porque después dijo, Dios mío, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De esa misma manera nosotros tenemos que entender el sufrimiento. Darnos en sacrificio por el otro. Y una cosmovisión bíblica implica dar toda nuestra vida, transformarnos en nuestra mente y dar toda nuestra vida en sacrificio por el otro, así como Cristo lo hizo por nosotros. Él sí sufrió bien y nos enseña entonces que en su desamparo nosotros tenemos amparo. Y eso es el Evangelio. Amén. Merecíamos juicio, merecíamos el infierno, merecíamos muerte eterna, pero Él no nos dejó ahí, Él nos dio la solución. Nos dio el don de la fe. Si tú abrazas a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces tú puedes aprender a sufrir bien. Amén. Y puedes encontrar propósito para el dolor, propósito para el sufrimiento, propósito para vivir con la verdad. Como decimos en Cuba, para vivir con los pies en el piso. Amén. Entonces, si de verdad tú abrazas a Jesucristo como Señor y Salvador, mi hermano, y si eres cristiano y lo sigues abrazando como Señor y Salvador, Él va a formar una cosmovisión bíblica en ti. Y va a ponerte los pies en la tierra, tú vas a aprender a sufrir bien y vas a aprender también a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesucristo es el mejor modelo. Bueno, creo yo. Esa es mi cosmovisión y yo lucho ardientemente por eso. Así es. Mi hermano, hemos estado hablando toda esta semana acerca de este tema para que la generación venidera sepa. ¿Cómo es que la generación venidera sabrá? Es a través de tu testimonio. Es a través de tu desarrollar en tu vida esa cosmovisión bíblica, esa manera de ver al mundo con los lentes de Dios. Esa vida entregada al Señor, que ama al prójimo, que perdona, que vive para Cristo. Eso es lo que más testifica. Y podemos hablar de discipulado en términos de estudios bíblicos o en instrucción teológica o doctrinal. Pero lo más importante, junto con esas cosas, lo más importante es no solo saberlo, es vivirlo. Y cuando sabemos lo que sabemos y entonces lo vivimos en el poder del Espíritu Santo, Dios se glorifica, las almas se salvan y es bueno. Así que te invito a hacerlo, mi hermano. Será de bendición para tu vida. Y si todavía no has creído en Cristo, hazlo hoy. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por esta semana. Gracias por estas conversaciones que hemos tenido. Pedimos que ahora tú muevas nuestros corazones, Señor, a vivir lo que nos has enseñado. Glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate en nuestras relaciones, en el trabajo, en nuestros hogares, en nuestro barrio, con nuestros hijos, con los vecinos. Señor, glorifícate, ayúdanos a vivir para ti. Padre, y si hay alguien que todavía no ha creído, no ha puesto su fe en Jesucristo, que hoy se arrepienta de sus pecados y venga a ti, Señor, para recibir por medio de Cristo el perdón de sus pecados y vida eterna. Te damos gracias porque sabemos que ahora mismo estás obrando en muchos corazones. Sí, Señor. Y Padre, bendícenos con toda bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, tomemos un momento para reflexionar sobre la importancia de transmitir la verdad de Dios a las generaciones venideras. ¿Has considerado cómo tu vida puede ser un testimonio vivo de esta fe?
No se trata solo de conocer la palabra, sino de vivirla con autenticidad y con amor, como Cristo nos enseñó. Recuerda que el sufrimiento no es en vano. Es una oportunidad para glorificar a Dios y para crecer en tu fe. Te animo a que si aún no has puesto tu confianza en Jesucristo, lo hagas hoy. Abre tu corazón y recibe por fe su perdón y la vida eterna que Él promete para los que creen. Y permite que su luz transforme tu vida para que puedas ser tú también un faro de esperanza y verdad en un mundo que tanto lo necesita. La herencia que dejas a tus hijos y a quienes te rodean puede ser un legado de fe que perdure por generaciones. Imagínate eso. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Oremos. Padre, al terminar esta semana, te damos gracias por estas conversaciones con Uziel, pero sobre todo te doy gracias por tu Espíritu Santo, Padre, que trae a la luz estas verdades que necesitamos oír. Padre, primeramente, que somos pecadores y que Cristo murió para restaurar nuestra relación contigo, llevando nuestros pecados en la cruz, restaurando la imagen caída en nosotros, dándonos la esperanza de vida eterna y un nuevo corazón. Gracias por Cristo. Pero gracias también por este llamado a mantenernos firmes en tu verdad, a pesar de lo que el mundo diga, a pesar de las mentiras que estén enseñando, a pesar de lo populares que sean estas falsedades. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en tu revelación, en tu palabra. Y Padre, que lo hagamos con amor en nuestros corazones, amor al prójimo y amor por ti. Glorifícate, Señor. Y Padre, si hay alguien que aún no ha conocido a Cristo como su Salvador, que hoy se arrepienta de sus pecados y reciba de ti el perdón y la vida eterna por medio de tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedención.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.